es efectivamente que plantea Felipe del gobernador, pues ese es el debate. Claro. Porque se trata de luchar contra... Pero sabe que queda uno muy tranquilo, Néstor, después de oír a la ministra de Justicia, a la doctora Cabello, porque es sensata, ponderada, tranquila, no dijo nada que no... Es decir, que de verdad no vaya a pasar, es decir, no vamos a inundar Néstor, esto, no sé qué. Néstor, entonces, yo no veo debate, Néstor. No vamos a inundar de avionetas con claro, glifosato, pero eso es muy... Pero vuelve el glifosato. No, tiene que volver, como Néstor, última opción. Pero es que el debate no existe, porque es que todos están de acuerdo en que se necesitan todas las armas posibles o todas las variables posibles para acabar con el narcotráfico. Todas las herramientas, esa estaba buscando la palabra, discúlpame. Todas las herramientas posibles. Una de ellas es el glifosato, la última, pero es una de ellas. Entonces, yo realmente no veo debate porque veo a todos de acuerdo en eso, Néstor. Porque la ministra ha sido clara. La ministra ha sido clara, ha dicho... Si hay debate, padre Linero, porque usted acaba de escuchar al gobernador, repito, Nariño, claro, tal vez con el Catatumbo, poniendo algunos límites que están contenidos en pero el gobernador dijo que era un problema de interpretación, tal vez, y él interpretó diferente lo que dijo la Corte. Pues si no y yo creo que en últimas, pero esto es claramente una victoria. Esta partida del glifosato se las ganó el gobierno. Logró lo que estaba buscando después de la derrota del tema de la extradición y demás. Los magistrados tuvieron que hacer un acto de malabarismo para corregir, dando la apariencia de que no estaban corrigiendo, pero si uno lee el auto, que es de una sola página, es muy claro que lo que la Corte hace es decir, mire, mantenemos ese fallo, pero léanlo bien, y pone un parrafito en donde dice leerlo bien, es que se puede prácticamente fumigar porque no hay que probar que el daño pero no es María, ninguno. Le hago una precisión siempre que usted diga se puede fumigar. Lea el punto 4. Se puede fumigar siempre y cuando sea la última opción. Pero, ahora, el gobierno decide cuándo es la última opción. No, pero es que le quiero leer, porque la Corte incluye, dice, el numeral tal de la parte emotiva de la sentencia, es decir, él dice, vuelvan a leer este pedacito, y dice que lo que se está pidiendo la Corte no equivale a demostrar, por una parte, que existe certeza absoluta e incuestionable sobre la ausencia de daño. Claro. Tampoco equivale a establecer que la ausencia de daño es absoluta o que la actividad no plantea ningún riesgo en absoluto. La Corte dice, lean esta parte del fallo, que es la importante. A eso le dedica la página. Y le quitaron porque en el fallo del 2017 se establecía como obligatorio, Nicolás, como requisito, demuestren a través de un informe científico que el glifosato no le hace daño ni a la salud. Que no causa daño alguno. Y ahora dicen, hombre, no tiene que ser un informe absoluto, hombre, no tiene que ser un informe concluyente. Ellos lo matizan, ¿no? Ellos dicen, no, pero es que nunca se dijo en esos términos. La verdad es que sí se había entendido de esa forma, pero el país lo entendía de esa forma. Claro, pero el efecto práctico, a mi juicio, es el importante. Yo sí creo que aquí hay una ambigüedad que se presta para el debate y para las interpretaciones. Pero lo que es cierto es que veníamos de una prohibición expresa por cuenta de la Corte, y así se había entendido, y con esa decisión fue que se tomó en el pasado la decisión de no volver a fumigar. Lo que hubo ayer es, a pesar de la ambigüedad y la falta de claridad y del juego de palabras, es la posibilidad de que el gobierno lo haga. ¿En qué términos? En los términos que el propio gobierno lo había solicitado. Porque es que aquí han construido la idea de que el gobierno lo que quería era sustituir cualquier otro medio para sustituir cultivos por el glifosato. Y eso no ha sido así. Lo que ha dicho el gobierno es que requiere de la fumigación con glifosato para ciertos sectores y ciertas áreas en donde es la única o la mejor opción y la que menos riesgo establece para la vida y la salud de los colombianos. Luego, yo lo que creo es que aquí hay un funcionamiento institucional, así como aquí criticamos en algunas ocasiones a las decisiones de las Cortes. También creo que esta es una que se aleja de esos absolutismos de política pública en donde cree que todo es blanco y negro, cuando la realidad es que el país y las circunstancias, particularmente este tema, son llenas de diversidad y de puntos grises y de maneras diferentes y diferenciadas de aproximarse. Luego yo creo que es positivo y creo que el país entendió lo que dijo la Corte a pesar del debate, y me alegra que el gobierno tenga a partir de ahora el aval desde el punto de vista constitucional para hacerlo en los términos cuidadosos que la sentencia lo menciona y que el gobierno lo ha expresado a través de la ministra de Justicia. Mire Néstor, cómo es de curioso lo que ocurrió con la decisión de la Corte de ayer, y es que cada cual la leyó distinto. Entonces, por ejemplo, el gobierno
quiso convertir pues lo que a mi juicio es una derrota en un triunfo. El gobierno está con la interpretación de Luz María y de Nicolás, que es que efectivamente la Corte le dio la razón y que ahora va a poder hacer lo que no podía hacer. En vista de que eso estaba pasando, digamos de que a las 6 de la tarde había como confusión y uno entraba a páginas de distintos medios y los títulos eran completamente distintos, yo hice el ejercicio de preguntarle a personas que estuvieron en la decisión, a varios de los que estuvieron en la decisión, y les dije, mire, hágame un favor, si usted tuviera que titular la noticia, escójame uno de estos títulos. 1, la Corte ratifica las condiciones. 2, la Corte flexibiliza las condiciones. 3, la Corte deja en manos del gobierno. 4, la Corte hace más estrictas las condiciones porque incluye el acuerdo con las FARC. Y esos títulos no me los inventé yo, es que los escogí de 4 medios distintos que tenían cada uno un título de esos, es decir, que estaban leyendo totalmente distinta la sentencia de la Corte. Bueno, entre las personas que les consulté, que les insisto, son de la Corte, 3 personas me contestaron que el título correcto era el D, que dice que la Corte hace las con más estrictas las condiciones porque agrega el acuerdo de las FARC. Y 2 me dijeron que la Corte, que titulara la Corte ratifica sus condiciones. Ninguno me dijo que titulara la Corte deja en manos del gobierno o la Corte flexibiliza las condiciones. Fíjese, eso se lo pregunté Néstor, a 5 personas que estuvieron sentadas tomando la decisión. Pero si me permite, Luz María. Ese test de selección múltiple, a mí también me lo hicieron. A mí también me lo hicieron. Lo que pasa es que yo se lo hice a las personas que estaban en la decisión, no a las que no estaban. Es que usted no fue el único que habló ayer con magistrados. Es que Héctor, eso era lo que le quería decir. Ayer hablé yo también hablé con 2 magistrados. También. Y mire, uno de ellos me dijo textualmente, esto significa que el gobierno tiene las manos libres para poder decidir. Me dijo uno textualmente. Y el otro me dijo, la victoria judicial más importante del gobierno en su mandato. Pero entonces es peor todavía porque entre los que estaban sentados no están de acuerdo sobre lo que decidieron. Por eso lo mejor es ceñirse al texto. Eso es más grave todavía. Aclara y explica hasta dónde iba la sentencia del 2017 y claro, si deja abiertas posibilidades muy importantes para que el Consejo de Estupefacientes no tenga unos obstáculos insalvables para despejar con glifosato. La Corte comienza con 2 de las decisiones, las 2 primeras decisiones del auto comienzan con un verbo que yo creo que no tiene, digamos, dificultad en su interpretación, que es reiterar. Reitera, dice el artículo primero del auto, y el segundo dice reitera. Héctor, reitera las condiciones, reitera su tesis tal cosa. Es que el gobierno salió derrotado con mi tesis no, es la de... pero no, yo creo que no se trata no se trata de quién derrotó, de si hubo derrotas o no. Es que a mí me parece que parte del problema es que siempre tratamos de que haya unos ganadores. Pero la palabra derrota la gran triunfo del gobierno. La palabra derrota la pero para contestarle a Luz María que le parece un triunfo histórico. Yo no dije triunfo histórico, yo dije que el gobierno ganó esta partida. Exacto. Pero Héctor, usted leyó los 2 verbos del 1 y del 2. Ese superlativo de triunfo histórico es el que me parece que era un poco exagerado y que había que contestar. Ahora, yo solo quiero terminar con esto, Luz María. El hecho de que se hubiera incluido los términos del acuerdo que no estaban incluidos en la sentencia inicial y que los términos del acuerdo suscrito con las FARC digan que lo último que hay que hacer después de intentarlo todo es la aspersión con glifosato, pues sin duda lo que hace es ponerle más condiciones al gobierno de las que tenía antes de intentar cambiar. ¿Cuál condición? El gobierno entró con unas condiciones, que era que eso no hiciera daño a la salud, etcétera. Ahora, le dejan las mismas condiciones, pero perdóneme, usted me pregunta y no me deja contestar. No es que la evaluación no es frente a lo que el gobierno quería, sino a frente a lo que había por decisión de la propia Corte Constitucional. Mire, exacto, la Corte le había dicho, cumpla unas condiciones para asperjar, y ahora le dijo, cumpla esas más las del acuerdo.
Pero te saltaste el punto tercero del auto, Héctor, porque el punto tercero del auto dice precisar y les dice, señores, por favor lean este fallo de esta manera. Y de esta manera es que pueden fumigar. La Corte le dijo es lo mismo que era antes, pero es que la Corte está diciendo ahí, eso es lo mismo que era antes, no está cambiando nada. La Corte misma dice... Yo sigo en los términos de la sentencia y le agrego unas condiciones adicionales, es decir, que el gobierno iba por menos condiciones y salió con más. Le aclaro una cosa. Es que antes no había condiciones, antes había una prohibición total. No, había unas condiciones. Condiciones incumplibles, Aurelio. Y ahora las condiciones son cumplibles. ¿Y sabe quién mira si son cumplibles? El gobierno en su mayoría. El mismo gobierno. El gobierno, por eso. No, y las comunidades. Y la comunidad también, pero... No, imagínese si no es triunfo, que no es cierto que lo mire el gobierno. No es cierto que lo mire el gobierno, Néstor. Lo mira los jueces que miran el cumplimiento de la tutela. El juez de primera instancia y la Corte Constitucional, que era lo mismo de siempre. Néstor. El Consejo Nacional de Estupefacientes toma una decisión y dice, bueno, aspergen porque ya están cumplidas las condiciones de la Corte. Quien decide si se cumplieron o no las condiciones es el juez de primera instancia y la Corte, no el Consejo de Estupefacientes. Es el Consejo de Estupefacientes, según lo dice ayer Queterco. Según lo dice ayer la decisión, la Corte Constitucional le dice al Consejo de Estupefacientes, integrado en el 80% por funcionarios y ministros del gobierno, le dice al Consejo de Estupefacientes, tome usted la decisión, con unas condiciones. Pues sí, los resguardos indígenas, es cierto, que sea las fuentes de agua, que sea última instancia, que sea la última posibilidad, el último recurso, el uso del glifosato. ¿Qué va a hacer, Néstor? Porque todo lo demás ha demostrado ser más ineficiente. Néstor. Entonces, señor. Sí, Néstor. Pasamos de la guerra de las drogas a la guerra de las interpretaciones, ¿no? Porque la verdad es que los dos periódicos más importantes del país ayer titulaban en primera página con interpretaciones totalmente diferentes. Yo creo que de alguna manera la Corte ratifica una serie de criterios. Primero, que quien toma la decisión de fumigar no es la Corte Constitucional, sino es el Consejo Nacional de Estupefacientes, porque la gente estaba esperando, ¿la Corte autorizó o no autorizó? La Corte dice, no, yo no autorizo. El que toma la decisión es el Consejo Nacional de Estupefacientes. Ahora, tome la decisión bajo estas condiciones. Y yo sí creo que hay algo de razón en lo que dice Luz María, porque el principio de precaución queda algo relajado en ese tercer punto. A mi modo de ver, sí relaja en algo el principio de precaución. El principio de precaución dice, si eso hace daño, no fumigue. Eso es lo que dice el principio de precaución. Y la Corte dice, no es necesario tener un estudio que diga el daño total que va a hacer para poder fumigar. Relaja el principio de precaución. Ahora bien, sí introduce un elemento nuevo Nicolás, sí introduce un elemento nuevo que resalta el gobernador y que resalta Héctor Riveros, y es el punto 4 del acuerdo de paz. Es cierto que el acuerdo de paz, y lo dijimos aquí varias veces, no prohíbe la aspersión aérea con glifosato. El acuerdo de paz no lo prohibió, pero sí le pone un orden en la lista de instrumentos. ¿Cuál es el peligro? El peligro es que personas que, como aquí lo han dicho algunos, lo único que sirve es la aspersión aérea con glifosato, entonces los otros recursos se desechan rápidamente y el país se va por la vía de la aspersión aérea de glifosato. Ese es el error. A mi modo de ver, esto ya había sido relajado desde el fallo anterior. Y hoy, pues lastimosamente Colombia va a poder decirle al señor Pence y al señor Trump, aquí estamos de rodillas cumpliendo su mandato. A ver, Aurelio, para que vea usted que está en lo cierto, me dicen algunos magistrados desde la Corte Constitucional que en la práctica, Felipe, esto es anular el principio de precaución. Lo relajó. Usted dijo relajar en algunos magistrados. Sí, o sea, relajar es como que usted y yo estamos comiendo y ya después de la comida nos tomamos 2 cervezas y se relaja la conversación. Eso lo hago con el principio de precaución. Lo relajó. Hubo un margen de relajamiento en el principio de precaución, en la interpretación que yo hago. No, corrige. Pero están muy contentos en la Casa Blanca. Están muy contentos en Washington. Están muy contentos en la Casa Blanca, en Washington, en el Pentágono, están felices. Y los vendedores de glifosato también ya están haciendo cuentas de cuánto nos van a vender.
Y por otro lado, a mí la verdad me importa muy poco que en la Casa Blanca estén contentos y que los vendedores eso nunca le ha importado a usted. Mientras los cultivadores de coca están muy tristes. Y esos son los que están hoy de verdad tristes, Aurelio. La resiembra va a seguir creciendo. La resiembra va a seguir creciendo. Echan glifosato en un lado y el efecto globo lo lleva al otro. Echen los cuentos que quieran. Échense los cuentos que quieran y créanse las historietas que ustedes les provoquen. La triste historia del glifosato. No, es que no necesita leer nada. Necesita ver nada más, necesita nomás ver las estadísticas del 2010 al 2017. Necesita ver la corrupción de los que dejaron poner 23.000 hectáreas en Tumaco, por ejemplo. Necesita ver la corrupción de las autoridades que dejaron sembrar 23.000 hectáreas en Tumaco. ¿Qué van a hacer con eso? ¿Eso también lo arreglan con glifosato? No, mira, a mí lo que de verdad me alegra es que los narcotraficantes del cartel de Sinaloa, eso sí están muy preocupados hoy. Me parece que es una buena decisión para Colombia la de no relajar el principio de precaución ni anularlo como dicen ustedes, sino establecerlo en las correctas proporciones y en los términos adecuados. Porque aquí se ha interpretado que el principio de precaución es aquel que hace que sea imposible cualquier desarrollo siempre y cuando usted no pueda probar al 100% de certeza que lo que quiere hacer no genera ningún daño en ninguna circunstancia. Y eso no es el principio de precaución, eso es una invención de lo que significa el principio de precaución. El principio de precaución hace referencia al cuidado que se tiene que tener respecto de los daños probables que se generan, etcétera, 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 sin la necesidad de tener certezas al 100% en ningún caso, que era el absurdo en el que se había montado la sentencia anterior de la Corte Constitucional y que vuelve al camino de que aquí no hay sumaceros, ni que estamos en un sí y un no, ni un blanco y negro de manera definitiva y determinante. Lo que dice la Corte es lo que ha debido interpretarse desde el principio, y es que en algunas circunstancias es necesaria la fumigación porque es la única alternativa cuando hay campos minados y cuando hay cultivos industriales y cuando no hay poblaciones cerca y cuando usted no está en un parque nacional natural. ¿Acaso aquí qué? ¿Cuál es el riesgo que se corre en esas circunstancias? ¿Cuál es? El único riesgo que se corre es el que se llene de coca como efectivamente se hizo por ausencia de asperjar en esos territorios. Luego yo creo que una moderación y en esa posibilidad es lo que necesita Colombia. Así los vendedores de glifosato se alegren, así en la Casa Blanca estén echando voladores, como dice Aurelio. Los colombianos tenemos que estar hoy felices porque va a haber menos coca, y a nosotros nos mata más la coca que las apreciaciones de los que creen que el glifosato nos está matando a la misma tasa. Bueno, sí, eso, Néstor, Álvaro, eso no que usted dice es cierto, porque dentro de un año, Felipe, como en el colegio, ¿se acuerda que usted en el colegio cuando peleaba le decían, a la salida nos vemos? Sí. Aquí a la salida nos vemos quiere decir dentro de un año o año y medio, vemos si esto sirvió. Si esto no sirvió, y hay que dar, yo no sé si el año sea el plazo adecuado, hay que ver si el ministro dice que se demoran por lo menos 6 meses montando. Vamos a ver. Yo digo aquí el ministro. Yo vamos no a ver si en ese tema de glifosato o no. Pero desde el momento en que se dejó de asperjar a hoy, se cuadriplicaron los cultivos de hoja de coca. A ver, por eso, luego, vamos a ver los resultados y vamos a ver 2015, si... Porque es que de otra manera, ¿usted cómo explica? De 69.000 hectáreas a 200.000 hectáreas. Ahí está el punto, en la simplificación de decir que el glifosato. Sí, vamos a ver los resultados y si no va a haber aspersión masiva. Entonces, ¿para qué? Si el país está inundado de coca y el problema es el glifosato, como dicen algunos y juran sobre la Biblia, pues claro que van a asperjar masivamente, porque el criterio que va a primar en el Consejo de Estupefacientes es el de seguridad y el de relaciones exteriores y no el de salud. Vamos a ver qué dicen los jueces. La Corte lo que le dijo al gobierno es, si dice que no hace daño el glifosato, pues asuma la responsabilidad y las consecuencias. Por lo menos no asperge cerca de fuentes de agua, etcétera. Y las consecuencias van a ser una lluvia de demandas por afectaciones a la salud. Vamos a ver qué dicen los peritos médicos y los jueces. Y lo otro que dice la Corte es, señor gobierno, su obsesión con el glifosato, el árbol no lo deja ver el bosque. La verdadera solución es la sustitución de cultivos, porque sí evita la resiembra y por ende evita la mayor deforestación que promueve la aspersión, que es un tema igualmente grave en el largo plazo. Entonces, asperge si quiere, pero como último recurso. Deje de incumplir los acuerdos de paz y aprovéchelos. Haga sustitución, eso es lo que está diciendo. Claro que es un triunfo del gobierno, pero en el corto plazo, porque ahora la pelota quedó del lado del gobierno.
Ayer se cayó la última disculpa de por qué no bajan más rápido los cultivos. Ya se había caído la disculpa de que era culpa de Santos en La Habana. Trump le había dicho a Duque, ya no está Santos y todo sigue igual.